Muy buenas tardes. En representación del señor Defensor del Pueblo, doctor Carlos Alfonso Negre Mosquera, me permito presentar a todas y a todos ustedes un cordial saludo de bienvenida a este auditorio de la Defensoría del Pueblo. El señor Defensor del Pueblo se excusa en estos momentos porque intentó llegar desde Río Sucio, Caldas, donde está atendiendo una situación humanitaria en las comunidades indígenas de ese municipio y no pudo estar presente en estos momentos, pero reciban su saludo cordial y afectuoso. Saludo especialmente a los defensores y defensoras de los derechos humanos, a los líderes sociales, a las autoridades étnicas que están en este momento en el auditorio, así como a la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al padre Francisco de Ruz, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como los delegados de la comisión que se encuentra presente en esta tarde, a Diana Sánchez del programa Somos Defensores, a David Ravelo Crespo de Credos, a los funcionarios del gobierno, de los órganos de control del Estado, de la Defensoría del Pueblo, a Natalie Cortiño, como también a los medios de comunicación que se encuentran presentes en este evento. La Defensoría del Pueblo, acogiendo la invitación del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, ante la grave situación de violencia y amenazas contra las y los defensores de derechos humanos y ambientales en Colombia, apoyó la convocatoria al foro Retos y Propuestas frente a los ataques a personas que defienden los derechos humanos en el territorio colombiano. Sea esta la oportunidad para expresar el reconocimiento del señor defensor y de la institución a la ardua y valiente labor que desarrollan los defensores y defensoras de derechos humanos, como también los líderes y las lideresas sociales en todo el país, y sobre todo a aquellos a quienes desde los territorios promueven y defienden los derechos humanos de sus comunidades. El papel trascendental que ustedes cumplen en una sociedad democrática y en la construcción de una paz estable y duradera no ha sido objeto de un real reconocimiento por parte del Estado. Por parte del Estado y de la sociedad también. Por el contrario, la tarea que ustedes adelantan se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo. Las amenazas, las intimidaciones y los homicidios los acechan por doquier. Precisamente en estos 3 últimos días se han registrado 6 asesinatos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Estoy hablando de 3 días, desde el día lunes hasta el día de hoy. Son los siguientes: Gabriel Adolfo Correa, líder minero y concejal de Buenos Aires, Cauca. Felicinda Santamaría, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Virgen del Carmen de la Comuna 2 de Quito, Chocó. Leonidas Aleiser Sierra, dignatario de la Junta de Acción Comunal de San Agustín Bajo de Tarazá, Antioquia. Luis Barrios Machado, presidente de Acción Comunal de Palmar de Varela en el Atlántico. Ana María Cortés, lideresa social del municipio de Cáceres, Antioquia, quien trabajó como coordinadora de la campaña a la presidencia del doctor Gustavo Petro en ese municipio. Y Margarita Estupiñán Uzcategui, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recreo en el corregimiento Llorente en el municipio de Tumaco, Nariño. Expresamos nuestra solidaridad para con las familias y comunidades afectadas por estos hechos. La Defensoría del Pueblo, de manera reiterada, ha denunciado y ha advertido
a las autoridades competentes la delicada situación de riesgo y amenazas que sufren las y los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El señor defensor del pueblo ha calificado estos ataques como una tragedia nacional. Son días oscuros para las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en nuestro país. La sombra de la muerte y la mano asesina de los sicarios los persigue sin que existan medidas efectivas para protegerlos. Y claro que es una tragedia nacional. 311 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018, en 2 años y medio, es una tragedia nacional, una terrible tragedia que estén asesinando, atacando y agrediendo a nuestros defensores y defensoras de derechos humanos. El defensor del pueblo ha clamado insistentemente que no debe haber ni un líder más asesinado en Colombia. Basta ya, ha dicho el defensor. Lo que requerimos es paz y tranquilidad para los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos. Esta cifra de 311 homicidios es el registro propio de la Defensoría del Pueblo a través del monitoreo en el terreno y también del monitoreo que adelanta el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. En el informe de riesgo 010 del 30 de marzo de 2017 contabilizamos 156 asesinatos. Luego, en la alerta temprana 026 de febrero 28 de 2018 registramos 282 homicidios y con corte a 30 de junio la cifra ya va en 311 homicidios contra esa población. Es decir, algo está fallando con la respuesta de prevención y protección por parte de las autoridades. Los departamentos con mayor índice de ocurrencia de homicidios son Cauca, 78 casos, Antioquia, 43, Norte de Santander, 21, Nariño, 18, Valle del Cauca y Chocó, 16, Arauca, 13 casos y Córdoba, 12 casos de homicidios contra líderes y lideresas sociales y defensores de los derechos humanos. Los y las defensoras de derechos humanos y los líderes sociales se ven enfrentados a diversos factores de riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la integridad personal por parte de agentes del Estado, como también de estructuras armadas ilegales, quienes los estigmatizan o declaran objeto de ataque por su liderazgo y por la tarea de denuncia y de reivindicación de los derechos humanos en el país. Pero también son perseguidos y atacados y agredidos por liderar procesos de restitución de tierras, por la defensa de los territorios y los recursos naturales frente a intereses privados y actividades extractivas, por exigir el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento, por apoyar los procesos de sustitución de los cultivos de uso ilícitos y la construcción de una paz estable y duradera con justicia social, y por denunciar actos de corrupción y por denunciar también actividades de microtráfico y actividades de extorsión en los barrios y en las zonas de las ciudades donde habitan los líderes sociales. La violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos se inscribe en un escenario de riesgo de alcance nacional por la persistencia del conflicto armado interno. Esto se debe y está caracterizado por la recomposición de dominios armados en territorios que estuvieron bajo la influencia de la FARC, la presencia de nuevos actores armados ilegales que interfieren y usufructúan las economías legales e ilegales, y el avance del proceso de implementación del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y la FARC. Si bien el Gobierno Nacional ha reconocido la problemática y hace esfuerzos para mitigar la situación de riesgo, aún falta mucho por hacer en esta materia. La respuesta del Estado en el tema de la prevención y protección de los defensores de derechos humanos sigue siendo tardía, desarticulada e insuficiente.
las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, a pesar de la expedición del decreto 2124 de diciembre de 2017, por medio del cual se creó el nuevo sistema de prevención y alerta temprana para la reacción rápida a la presencia, acciones y actividades de las organizaciones y hechos y conductas criminales que pongan en riesgo a la población, no son atendidas de manera eficaz. El componente de la respuesta rápida a las alertas tempranas a cargo de la CIPRAT, que coordina el Ministerio del Interior, no está funcionando efectivamente a nivel nacional y territorial, porque se convirtió en un espacio de debate y valoración y de presentación de informes, pero no de actuaciones rápidas y efectivas que prevengan las graves vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Por otro lado, se debe mejorar los resultados en materia de investigación y judicialización de los casos relacionados con homicidios, amenazas y atentados contra los defensores y líderes sociales, para lograr el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los presuntos responsables, tanto materiales como los determinadores de estos crímenes. Los alcaldes y gobernadores deben asumir un rol mucho más activo en materia de garantías de seguridad para las personas que defienden los derechos humanos. Los entes territoriales no tienen claridad sobre las competencias que tienen en materia de prevención y protección. De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha reiterado, y lo ha dicho la Corte Constitucional en diferentes fallos, que se deben evitar las demoras en los estudios de riesgo y la implementación de las medidas de protección por parte de la ONP, las cuales deben tener un enfoque diferencial y de género. El Defensor del Pueblo también ha señalado que las discusiones no pueden girar únicamente alrededor de las cifras, sino que deben concentrarse en la búsqueda de soluciones efectivas a esta grave problemática, tendientes a desmantelar las estructuras criminales detrás de estos crímenes y la investigación y el enjuiciamiento de los responsables. Este foro, que tiene como objetivo identificar los retos y las propuestas que contribuyan a que el Estado adopte medidas urgentes, es fundamental para que a partir de la discusión y el debate se puedan también plantear cuáles serían esas propuestas de políticas de mediano y largo plazo para proteger la vida, la libertad y la integridad personal y prevenir la estigmatización de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en nuestro territorio colombiano. Esperamos, amigos y amigas, que este evento permita hacer aportes importantes en esta cuestión, a efecto que cesen los aleves ataques y amenazas contra los defensores de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales. Muchas gracias.